Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Correa, soy kinesiólogo, vivo en la ciudad de Viedma, en la Patagonia Argentina, en la provincia de Río Negro, y por pedido de Teresa Sindelar he decidido compartir con ustedes este espacio de conocimiento. La idea de charlar con ustedes es hoy hablar del movimiento en el cuerpo humano. Con el movimiento en el cuerpo humano es un espacio que me concierne por mi profesión como kinesiólogo, estudioso del movimiento del cuerpo humano. Hoy les diría que el primer desafío es que ustedes se tomen el tiempo de definir qué es el movimiento para ustedes. Yo voy a plantear alguna pequeña idea, que puede ser: movimiento es un cambio de postura. Puedo decir que el movimiento es la capacidad que tenemos de desplazarnos, que es la capacidad que tenemos de desplazar un segmento de nuestro cuerpo sobre otro y nuestro cuerpo en el espacio, y así podremos dar cientos de definiciones. El tema es cómo se produce esto también. Por lo tanto, primero nos encargaremos de definir y luego de charlar y de pensar en cómo se produce esta situación. Podemos decir que en el cuerpo humano o en el ser humano, los movimientos inicialmente al nacimiento son más reflejos que voluntarios, y que entre ese acto reflejo y ese acto voluntario aparece un punto intermedio que podríamos denominar el conjunto de movimientos automatizados. Quiere decir que un niño está lleno de movimientos reflejos y un adulto está lleno de movimientos voluntarios. En realidad, tanto el adulto lo que va a tener es un bagaje de conocimiento, de movimientos, de diferentes movimientos, sean los reflejos, que van a estar de alguna manera controlados, y por otro lado, muchos de estos movimientos, y depende de la vasta experiencia del individuo, va a lograr tener un gran bagaje de movimientos automatizados. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Todo esto apunta a entender que en el individuo conviven todas estas situaciones en la construcción de donde nosotros vemos movernos habitualmente. Tenemos que tener en cuenta que todo eso construye un set de herramientas para nuestro cerebro que lo logra almacenar y logra administrarlo de la manera más apropiada en el momento más apropiado. Es por eso que cuando abordamos a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, como que querramos decirles, nos vamos a encontrar con una situación. Lo cotidiano, los familiares, el mismo paciente nos va a pedir que actuemos sobre la recuperación del movimiento voluntario. Y bueno, esto es real, es lo que se ve y es lo que se necesita, pero no debemos olvidarnos que nuestro set de bagaje de movimientos está fundamentado en la cantidad de automatizaciones que tiene el cuerpo, las cuales las utiliza para luego poder anticipar un movimiento voluntario. Por lo tanto, debemos lograr hacerle entender a esa persona y a esa familia que hay que trabajar sobre las bases fundamentales de la construcción del movimiento y no sobre la voluntad en primer momento. Luego, me gustaría contarles a ustedes un poco cuál es la estrategia que utiliza el sistema nervioso central para ir incorporando movimientos y construyendo el aprendizaje psicomotriz. Les hablé de movimiento reflejo. Bueno, el movimiento reflejo es la primera capacitación que va teniendo nuestro sistema locomotor y sensitivo, mientras que lo vamos regulando a través de la práctica permanente de un movimiento
Esto significa estar repitiendo permanentemente, de alguna u otra manera, una experiencia. Tenemos que pensar que el individuo va automatizando estas conductas reflejas, las va controlando, las va inhibiendo y las va utilizando en el momento que él considera que son apropiadas. ¿Cómo hace esto? Vuelvo a decir, es una retroalimentación del sensorio motriz, es la capacidad que tiene el individuo de retroalimentarse en la experiencia para ir construyendo e ir controlando una situación. Es lo que hacemos a diario cuando queremos hacer alguna acción complicada. La practicamos, la ejercitamos hasta que logramos anticiparla y utilizarla en el momento que nosotros queremos. Otra situación importante en saber es que todo esto se produce y se almacena en nuestro sistema nervioso central y que él mismo tiene estrategias para facilitar estas situaciones. Podríamos hablar que nuestro sistema nervioso central está capacitado para la bipedestación y para llevar a través de sus receptores internos, sean vestibulares, oculares y tono muscular, a conducir al hombre a una bipedestación y a conducir a la vista a una posición de horizontalidad y a la boca a una posición de horizontalidad. Llevarlos a un plano horizontal. Esto es una evolución inherente al ser humano, es un proceso natural y en el cual ningún individuo que no ha sufrido ningún tipo de lesión en su sistema nervioso puede no llevar adelante. Es propio del ser humano, por lo tanto es propio de la especie. ¿Cómo va evolucionando esto? ¿Cómo hemos nombrado o cómo el neurodesarrollo identifica estas funciones superiores? Las identifica a través y las denomina a través de lo que son las reacciones de enderezamiento, lo que son las reacciones de equilibrio y las reacciones de protección. Una reacción de enderezamiento es la capacidad que tiene un individuo de cambiar de una posición a otra. El cuerpo está permanentemente cambiando de posiciones. Algunas son perceptibles y otras no son perceptibles a la vista humana, pero el cuerpo, o a la conciencia, pero el cuerpo va permanentemente adoptando pequeños grados de nuevas posiciones o posturas para ir desarrollando sus acciones. Por segundo paso, estas reacciones de enderezamiento se automatizan y se normalizan a través del control del equilibrio. Vamos probando y vamos logrando la posición que queremos y sostener esa posición en el tiempo lo hace a través de una reacción de equilibrio. Y entre prueba de ensayo y error nos encontramos que a veces el peso de nuestro cuerpo excede el centro de gravedad del equilibrio y automáticamente el individuo pierde su equilibrio y aparecen las extensiones de los miembros superiores e inferiores, que se lo denomina a todo esto reacciones de defensa. A la vez, entendamos que otras estrategias que utiliza el ser humano y el sistema nervioso central para poder desarrollar todas estas acciones que en sí trabajan en conjunto, no en forma disociada en el cuerpo, lo hace a través de lo que se denominan descargas de pesos o transferencias del peso para poder saber dónde está el cuerpo y aumento y disminuciones de tensión en el cuerpo, que son presiones propioceptivas, y a la vez disociaciones de cintura o de partes del cuerpo, de una parte del cuerpo sobre otra, poder llevar el cuerpo hacia un lado y una extremidad hacia el otro. Digamos, la cabeza sobre el cuello sobre el tronco sobre la pelvis, o alguna de estas partes en diferentes sentidos, o conjunto de estas partes en diferentes sentidos, como atornillándonos y destornillándonos, como si fuésemos un repasador que lo enroscamos y lo separamos y lo desenroscamos, generando tensión en el cuerpo, generando información propioceptiva. Estos son los elementos facilitadores de las transferencias del peso, del reordenamiento de las diferentes reacciones, las de enderezamiento, las de equilibrio y las de defensa,
a través de este conjunto de herramientas se construye, y del sensorio motriz, el set postural, digamos, el conjunto de posturas que nos van permitiendo evolucionar y desarrollar determinadas acciones. Espero haber sido claro en este video con ustedes, sembrar de alguna manera alguna idea de pensamiento y decirles, me gustaría que a partir de este momento debatan una definición de movimiento, que puedan entender que van a atender a sus pacientes a través del movimiento y que el movimiento, cuando uno lo lleva adelante y le hace ejecutar movimientos al individuo, el individuo comienza a aprender funciones, las desaprendidas, o habilitar funciones si nunca las ha experimentado. Podemos decir que los niños habilitan, ¿sí? Los infantes habilitan porque nunca ven, y que los adultos con lesiones neurológicas rehabilitan o reeducan, ¿sí? Bueno, los saludo y espero que este espacio siga creciendo. En mi próximo video les voy a contar vamos a hablar sobre la ataxia y vamos a hablar sobre el diafragma, ¿sí? Muchísimas gracias. Hasta luego.